La última rueda de mayo nos dejó una nueva propuesta sobre la mesa, después de un intenso mes marcado por las idas y vueltas de las negociaciones entre el gobierno y los acreedores. La misma muestra ciertas mejoras respecto a su primera versión, proponiendo mayores pagos de cupones en algunos títulos y adelantando un año los pagos de varios bonos. Una propuesta que, según especificaron algunos grupos de bonistas, busca obtener un alivio de flujos de fondos por 36.000 millones de dólares durante 9 años. Desde el Ministerio de Economía, Martín Guzmán aseguró que hubo un acercamiento importante y las condiciones ofrecidas se arriman más a lo que el gobierno considera necesario para poder restaurar la sostenibilidad de la deuda, aunque aclaró que aún resta un camino importante por recorrer para alcanzar un acuerdo. En ese sentido, se vuelve más probable una nueva extensión de los plazos en lo que sería la tercera prórroga hasta el momento. Para llegar a un entendimiento con todo el conjunto de acreedores, todavía hay que reconciliar las distintas posiciones y armonizar las propuestas de los distintos grupos de inversores, que según sus tenencias exigen mejores en una u otra parte de la curva. Además de que la probabilidad de que los acreedores privados cedan desde los 60-55 dólares hasta los 45 dólares de valor presente neto que buscaría el gobierno es todavía relativamente bajo. De esta manera, la decisión del gobierno de avanzar en el canje y la intención de seguir trabajando en forma conjunta con los acreedores para lograr un acuerdo fue bien recibida por el mercado, con los títulos en dólares que subieron cerca de un 5 o un 7% este viernes. En el mes la mejora se dio en ese sentido, aunque con marcada volatilidad, dada la incertidumbre en la que se movió el mercado. Mayo cerró con una baja de casi 900 puntos del riesgo país, que hoy se ubica en los 2.600-2.700 puntos, mientras que los bonos en dólares subieron un 40 o un 50% respecto de abril. Concretamente, y centrándonos en los títulos más cortos de la curva, las subas promediaron el 30% en el mes, mientras que entre los bonos de mayor duration, por su parte, los avances fueron incluso cercanos al 50%, entre los cuales se destacó el AC17, alcanzando una suba del 52% en el mes. En el tramo medio de la curva, en cambio, la mejora fue cercana al 30-35% promedio. En pesos, la deuda sigue su propio camino. Acá, y con el objetivo de despejar los respectivos vencimientos, el gobierno siguió utilizando la estrategia de canjes para estirar los plazos y en algunos casos cambiar de moneda la deuda. Por el momento, los resultados fueron exitosos y permitieron ir rearmando el cronograma de deuda en pesos. En ese sentido, la curva fue ganando valor y acumuló subas de entre el 2 y el 3% en la semana, mejoras que se acentuaron en los títulos ajustados por SER. Ahora bien, a diferencia de mayo, junio puede traer algunas complicaciones. El Tesoro deberá hacer frente a vencimientos por cerca de 242.000 millones de pesos, de los cuales el 86% está en manos de privados, monto que supera en poco más de 4 veces el total de mayo. En este marco, si bien ya se anunciaron las licitaciones semanales para el 11, 18, 26 y 29, quizás se vuelva necesario un cambio de estrategia en lo que se ofrece. En este mes que comienza, recordemos que como principal vencimiento se encuentra la amortización del bono de tasa de política monetaria TJ20, que entre capital e interés sumaría un monto en torno a los 130.000 millones de pesos. En cuanto al mercado de cambios, las regulaciones oficiales ya dejaron de ser novedad. La última semana de mayo nos dejó nuevas resoluciones del BCRA, avaladas y efectivizadas por la Comisión Nacional de Valores para contener la suba y estabilizar la cotización de los dólares financieros que venían acumulando importantes subas en el mes. Después de reiterados esfuerzos y sin muchos resultados, el plazo mínimo de tenencias exigido a los títulos con liquidación en moneda extranjera, junto a las nuevas restricciones para el acceso de empresas al mercado oficial, logró finalmente contener la brecha por el momento. Además, se definió una nueva tasa mínima en pesos del 26.5% que regía al 30% para los plazos fijos, buscando competir con la demanda creciente de dólares y arrimarse a una tasa real levemente positiva. Medidas que se suman a varias restricciones que vimos a lo largo del mes, como por ejemplo las limitaciones a las tenencias de los fondos comunes de inversión. En este marco, el contado con liquidación apenas subió un 1% en el mes hacia los 113 pesos, mientras que el MEP cerró en 106, casi un 6% debajo del último día de abril, con una brecha que se ubica hoy en niveles del 62 y 55%, y después de haber testeado niveles máximos del 89 y 85%, cuando el CCL y el MEP se encontraban por encima de los 120 pesos a mediados del mes. El mayorista, en tanto, mantuvo las correcciones diarias sumando unos 10-11 centavos, siempre avalados por el central, que según el flujo de ingresos de la oferta privada, intervino o no con las ventas de divisas. La realidad es que en la práctica los niveles fijados por el dólar obligaron al BCRA a vender unos 100 millones de dólares solo este jueves en el spot y con renovadas intervenciones en los plazos más cortos del mercado de futuros.
ventas que se intensificaron esta última semana. De esta manera, el goteo de reservas se acelera y lleva a la pérdida de más de $1.000 millones en el mes, cerrando en niveles muy bajos de entre 42.000 y 42.500 millones brutos. Las pantallas minoritas, en tanto, reflejaron un dólar en los 70 pesos con 63 centavos, ubicando el dólar solidario por encima de los 91 pesos. Ya en el plano de la renta variable, el S&P Merval se fue moviendo de la mano de la deuda y con una ganancia selectiva entre los principales papeles argentinos. Puntualmente y en medio de la difícil coyuntura económica, el índice reflejó una importante baja del 8% esta semana, pero cierra el mes con un aumento del 16%, ubicándose hoy en los 37.600 puntos. Hay que tener en cuenta que, dada la incertidumbre en la que nos movemos, una mayor corrección dependerá de las expectativas de un acuerdo de la deuda en el corto plazo. Medido en dólares y en relación con los movimientos del contado con liquidación, el índice cerró mayo en los 333 puntos. Esto después de haber alcanzado niveles mínimos, incluso por debajo de los 300 puntos, en el medio de la crisis del COVID y durante los momentos de mayor expectativas en cuanto al futuro de la reestructuración. En el plano económico, el foco estuvo en los desbalances fiscales con una macro muy golpeada por el freno de la actividad que ya venía cayendo incluso antes de la crisis sanitaria. En concreto, y producto de la abrupta caída en la actividad económica, junto a la asistencia estatal a las familias y empresas afectadas por la pandemia, se alcanzó en abril un déficit fiscal primario de 228.821 millones de pesos y un enorme déficit financiero de 266.000 millones que se tradujo en ratios de una caída de 1.3 y 2% respecto al PBI. El resultado se dio lógicamente con una disminución brutal del lado de los ingresos y con un gasto que prácticamente se duplicó en comparación con abril de 2019. Los números no mejoran en las cuentas externas tras una caída del intercambio comercial del 23.8% en abril, con una baja de poco menos del 20% en las exportaciones y del 30% en las importaciones. Mientras que por otro lado las primeras estimaciones privadas hablan de una corrección del 20-25% en el sector industrial. De esta manera, la cuarentena claramente profundizó la crisis económica y de alguna manera justificó el exceso del gasto, lo que, en un marco de desequilibrios monetarios, fuertes regulaciones cambiarias y escasez de reservas aceleran las expectativas inflacionarias y explican la brecha cambiaria por momentos en niveles máximos, incluso superiores al 2011-2015 que vimos a lo largo del mes. Ya en el plano internacional, la vuelta a la actividad sostuvo el optimismo de los inversores por gran parte del mes, pero los ruidos entre Estados Unidos y China podrían ser peores que un rebrote en la pandemia. Con Hong Kong en el medio de la disputa y los miedos de que el acuerdo preliminar ya firmado con China corra en peligro, los mercados respiraron cuando Trump anunció que solo buscaría rever los tratados con Hong Kong, dado que no considera que la ciudad siga siendo autónoma. Ahora bien, dejando de lado la parte comercial, la clave estará en qué tan rápido y también tan desigual sea la recuperación. Por el momento, se estima una lenta salida de la crisis global, al menos en el plano real. En concreto, el PBI americano retrocedió cerca del 5% en el primer trimestre, el mayor descenso desde la crisis financiera, y se espera una corrección del 40% para el segundo trimestre. Hacia adelante, la incertidumbre estará sobre la nueva estructura económica a la cual el mundo se tendrá que acomodar y los cambios en la reasignación del capital con un sistema financiero que fue muy golpeado. Mientras tanto, los principales índices norteamericanos cerraron con una suba de entre el 2 y el 3% en la semana, acumulando un 7 y un 8% en el mes. Con el S&P habiendo pasado la barrera técnica de los 3.000 puntos, de todas maneras no se descartan correcciones en el corto plazo. Dada la sensibilidad con la que se opera y los riesgos de que las renovadas tensiones entre Estados Unidos y China generen mayores ruidos en el mercado. En Europa, en tanto, la tendencia mensual fue similar con subas de entre 5 y 6%. Esta semana también se conoció la intervención del Banco Central Europeo, liderado por Lagarde, en tratar de inyectar 750.000 millones de euros, dado que las perspectivas de crecimiento de la eurozona siguen en decadencia, donde se espera como mínimo una caída en la actividad entre el 8 y el 12% para este año. Este plan de recuperación es una mezcla de subvenciones, préstamos y avales, donde se espera que los más beneficiados sean Italia y España, los más afectados por la pandemia. En números, la Comisión Europea propone una ayuda por 500.000 millones de euros a los Estados miembros más afectados por el brote y otros 250.000 millones de euros en préstamos. Los rendimientos de los bonos europeos, en tanto, fueron perdiendo algunos puntos y cerraron el mes destacándose la baja de 30 puntos básicos de los títulos italianos.
La Fed, por su parte, reiteró su preocupación por la salud de la economía norteamericana y volvió a resaltar en el libro beige todos los esfuerzos realizados hasta el momento por la autoridad monetaria. La próxima reunión está programada para el 9 y 10 de junio, que si bien no se espera un nuevo recorte en la tasa, será clave para entender la visión de la Fed sobre la dinámica monetaria futura. Mientras tanto, la tasa norteamericana aumentó apenas 2 puntos básicos en el mes y cerró hoy en el 0,66% anual. Por otro lado, y ya volviendo a enfocarnos en los efectos de la pandemia, las cifras oficiales reflejaron que otros 2,1 millones de norteamericanos solicitaron beneficios de desempleo durante la semana pasada. El número fue levemente superior a las estimaciones de 2,05 del mercado, pero reflejan una importante desaceleración en el ritmo de las pérdidas de empleo, lo que podría significar que el impacto más profundo de la pandemia en el mercado laboral ya pasó y a medida que los distintos sectores de la economía vayan reabriendo, se espera que la actividad se recupere. No obstante, se estima que la vuelta a la normalidad sea lenta y posiblemente desigual. Si miramos para adelante, en lo local seguirán corriendo los días en medio de intensas negociaciones, y si bien la expectativa de un acuerdo en el corto plazo impulsó los precios de este mes, la falta de avances concretos pueden presionar sobre los precios y eventualmente llevar al riesgo del país a la alza. En las próximas horas se terminará de definir si se extiende formalmente los plazos, lo más probable, y en este contexto continuaremos midiendo cualquier acercamiento entre las partes que pueda finalmente derivar en un acuerdo definiendo un nuevo calendario en el servicio de la deuda. En lo externo, la semana estará marcada por la agenda económica, con la llegada de datos que nos darán una visión más clara del impacto de la pandemia en la actividad. En este sentido, contaremos con los números preliminares del PMI de Estados Unidos, China y la zona euro correspondientes al mes de mayo, y además de las cifras de los flujos comerciales norteamericanos. Aunque el dato más relevante será sin dudas la tasa de desempleo, que después del último 14,7% se espera que aumente hacia casi un 20%.